Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora a las 5:08 de la tarde del miércoles 30 de julio del 2025 y definitivamente el tema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se le está poniendo bien difícil a Jennifer González Colón, que hoy nombró el número 12 comité que trata de resolver algo en su gobierno. En 8 meses que la gobernadora lleva administrando después de juramentar como gobernadora, ha nombrado 12 comités. Y hoy en ese comité nombró para un contrato de 10 días al ingeniero Carlos Pesquera, el ex candidato a la gobernación, el ex candidato a comisionado residente, el ex director de AFI y de la Autoridad de Acueductos, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que fue uno de los que a través de AFI impulsó, desarrolló el supertubo y el tren urbano. Vamos a hablar mucho sobre Carlos Pesquera y es el único tema que vamos a trabajar hoy, el tema de la Autoridad de Acueductos y la crisis que hay de agua, porque de ser agua azul en el caso de Yabucoa se convierte en agua blanca en el caso de los residentes de Toa Alta. Y además de eso, le traemos con pelos y señales quiénes son aquellos favorecidos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que no tienen experiencia trabajando con lo más crítico, que es el asunto del servicio esencial de agua, y sin embargo son vicepresidentes de esa corporación pública, porque son buenos administradores del Partido Nuevo Progresista y le hicieron campaña a Jennifer González. Entre otros, vamos a hablar del director, presidente ejecutivo, ya como un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pero ¿qué pasó con él? ¿Cuál es su perfil? Y cómo ahora lo encontramos de presidente ejecutivo, porque él también es un buen comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista de Jennifer González. ¿Quién fue al que sacaron? Por lo que no dan pie con bola hoy los ingenieros que están frente a la región metro y a otras áreas, en el caso de los nuevos que colocaron en posiciones de confianza y mantienen la crisis que tenemos hoy. ¿Cuál es el misterio con el supuesto contratista que fue el que provocó la crisis de agua que dejó a sobre 200,000 personas sin agua el pasado fin de semana y todavía permanece mucha gente sin servicio de agua, sobre todo en las zonas más altas de San Juan, Toa Alta definitivamente, Naranjito y Corozal? Aunque la gobernadora dice que esa parte de Naranjito y Corozal es por otros problemas. Vamos a hablar del discurso de la gobernadora con relación a este tema y cómo ya hoy el problema es uno de la infraestructura vieja.
parece que otra vez viene con la cantaleta de que ella heredó el problema de la crisis de agua, porque a pesar de que fue comisionada residente en el 17, a pesar de que fue comisionada residente en el 21, la gobernadora no participó de ningún gobierno antes y hoy dice que todo lo que está mal en el gobierno de Puerto Rico, ella lo heredó. Vamos a esos temas, pero antes voy a ustedes. Gracias por estar por ahí. Y Heidi Ramírez desde Michigan fue la primera que llegó. Saludos, Heidi. Edgardo Núñez, Vivian López, Aixes Camilo, Edwin Rivera, Gabriel Quiñones, Sandra Arroyo, José Jiménez, María Busó, Nereida Ramos. Está por ahí también Gerardo Zamora, Ana Seda, Ana Rivera, Arturo Figueroa Miranda, José Miguel Morales, Tito Crespo, María Colón. También está Gerardo Zamora, Hilda Rodríguez, Pastor del Valle, también está María Busó, José Torres, Efraín Borrero, Domingo Delgado, y no el cantante cubano. Carles Baratá también está por ahí, Mildred Lozada, Eneida Soto, con café en mano. Domingo Delgado y Eneida Soto aportaron. Recuerden, gracias por tus contribuciones, por sus contribuciones a los dos, y recuerden que siempre pueden hacer sus aportaciones cuando estemos en vivo a través de este chat. Luis Eduardo Colón, Ariel Cartagena, Yanni Moreno, Miguel Rivera, Ivonne Padua, todo el mundo en la casa. Dice, hay que recordar que ella no es de ninguna administración, dice Yanni. Gracias, Yanni, por hacerme reír. Miren que he tratado de reírme en todo el día y la verdad es que esto se pone bien complicado. Pero bueno, estamos aquí y yo quiero hablar del tema inmediatamente. Miren, yo creo que para empezar por lo que estábamos discutiendo esta mañana entre el agua azul y el agua blanca, esto me parece importante porque fue precisamente un internauta de Bonita quien nos dejó claro lo que estaba pasando con el asunto del agua. En un momento dado, después que nosotros salimos de precisamente manejar todo lo que tenía que ver con el agua azul, en el caso de Yabucoa, el caso en Toa Alta es que sale blanca. Y según la persona que me lo envió, con peste a cloro, a Clorox. Cuando una vez esto le cuestiona a las autoridades, y los compañeros han estado básicamente en la conferencia de prensa con la gobernadora hoy, todo el tiempo hablando de este tema, lo que significa que no solamente hay gente todavía sin servicio de agua, es que a los que le llega con estos problemas. Y sabemos que hay un asunto de retorno, etcétera, etcétera, y que en el 2017 esa era la explicación que puntualmente daban las personas de cumplimiento. Yo quiero que ustedes sepan que al día de hoy, después de 16 días hoy de esta crisis, yo no he escuchado a nadie de cumplimiento, no he visto una sola letra de alguna persona de cumplimiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hablar sobre este asunto. A nadie. Ni porque es azul, ni porque es blanca. El asunto de lo azul lo tenemos desde el 2017. Si eso cambió o no, lo sabrán los técnicos. Pero al momento que estamos hablando, no hay ninguna explicación de ese tipo de peritos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque si no son los peritos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿quién le tiene que dar explicaciones al país? Cuando no descarta que se Luis Delgado salió, González Delgado, el presidente ejecutivo de la Autoridad para mí no se trata de Acueductos y Alcantarillados, salió a hablar de este tema. Ustedes saben que lo hizo a través de una intervención que por poco me dicen que por poco se tira de donde estaba para meterse en el carro y no contestarle a los periodistas. Pero no hubo manera. Tuvo que contestarle a los periodistas porque lo interceptaron y sabemos que su alocución fue terrible, que dijo que solamente tenía una idea de lo que estaba pasando, después que llevan mínimamente 15 días. La gobernadora, 16 días hoy, la gobernadora de Puerto Rico dijo esta tarde en una conferencia de prensa que tengo que decir que terminó como el Rosario de la Aurora, ella cerrando la conferencia de prensa,
de mal humor, molesta, por las preguntas que le hizo un colega periodista, fotoperiodista, sobre unos asuntos que están ocurriendo en la Fortaleza, en el Departamento de Estado. Por un lado en el Departamento de Estado con las credenciales de prensa, y por otro lado en la Fortaleza, que ahora lo menos que pasa es que le pasan los perros a los periodistas para ver si tienen alguna sustancia que los perros marquen. Y le estaban cuestionando eso en medio de la conferencia de prensa, donde ella estaba hablando de el tema de la autoridad de acueductos, obviamente, porque es la crisis mayor. Y la gobernadora se molestó y dijo que no tenían que ocupar ese espacio para hablar de esos temas. Yo quiero empezar por ahí. No, gobernadora, ¿y cuándo es que se supone que hablen con ustedes los periodistas? Con usted los periodistas. De lo que está pasando en la semana de la prensa y que es noticia. Porque en la semana de la prensa hay un inspector nuevo, dice la gobernadora que ya no sabía nada. Hay un inspector nuevo que le dio con que de ahora en adelante van a revisar los carros de los periodistas y van a revisar también sus pertenencias y los bultos, etcétera, con perros, entre otros. Pero la gobernadora, y quiero empezar por ese tema para despacharlo y entrar exclusivamente al tema de la autoridad de acueductos y alcantarillado. Pero la gobernadora dice por un lado que ella no ha dado esa instrucción, que ya lo tiene que hablar con el inspector. Pero cuando se molesta porque insisten en hacerle las preguntas relacionadas, dice, pero si cuando ustedes van al Tribunal Federal le hacen también registro, cuando ustedes van al Tribunal Federal tienen que enseñar un carnet de prensa, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no lo puede hacer igual? Vamos a organizarnos, gobernadora. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Son instrucciones suyas o son instrucciones del inspector? Para que estemos claros. Si esa es la política pública en la semana de la prensa, empezando en la semana de la prensa del gobierno de Jennifer González Colón. Que cuando los periodistas vayan a entrar, pues se les va a revisar de cualquier manera, de esta manera distinta a lo que había pasado antes. La gobernadora también se le confrontó con el hecho de que eliminaron desde ayer la sala de prensa y las conferencias de prensa las hacen en el Palacio Rojo. ¿Es o no política suya de que las conferencias de prensa van a salir de la sala de prensa? Hoy dijo que supuestamente no, que ella iba a seguir dejando que se utilizara ese espacio como la sala de prensa. Veremos mañana. Pero todo esto para decirles que la gobernadora se molestó a tal punto que dijo, ¿hay más preguntas? No, pues yo cierro la conferencia de prensa. Así, en esta actitud. Perfecto. Pero la gobernadora venía de muchas preguntas relacionadas al momento más crítico, entre otros, como son los nombramientos y los pachos que ha pasado con los nombramientos de incluso la que tiene ahí al lado, la secretaria de Estado, la primera, Viviana Ferraioli, el secretario del DSP, Seguridad Pública, cuando lo sacó para que fuera entonces él el secretario de Estado. El momento más crítico en términos de servicios es este, en que no hay continuidad de agua potable desde hace 15 días en la región norte. Y voy a ser bien específica, es la región norte la que se define así por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. No quiere decir que sea solamente San Juan, Carolina y Bayamón. Definitivamente la región norte tiene otros pueblos, como es Carolina, que llega hasta Piñones. Y esa crisis se atiende solamente desde el pasado viernes, sábado, públicamente, porque el gobierno de Puerto Rico no había dicho nada. Fueron los residentes, los ciudadanos, los que empezaron a inundar las redes sociales, y a los medios tradicionales sobre todo no les quedó de otra de hacer la pregunta: ¿qué está pasando? No es hasta el domingo, lunes, que da cara el presidente ejecutivo, Luis González Delgado, ingeniero.
Vamos a empezar por Luis González Delgado. Y yo quiero colocar sobre todo las imágenes porque tenemos obviamente las fotos de las personas de quien vamos a hablar. Porque es parte de nuestro trabajo precisamente traer lo que a todas luces fue confirmado ya con nombres y apellidos, por lo menos por 3 personas, todas relacionadas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. De que lo que está pasando en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado tiene que ver precisamente con cómo llegó Jennifer González Colón a descabezar las agencias porque vino con su gente. Pero ustedes pensarían, bueno, eso lo hizo Pierluisi, eso lo hizo Ricardo Rosselló, lo hizo Alejandro García Padilla, todos los gobernadores de los últimos 30 años. Yo creo que podemos decir de los últimos 30 años porque quizás hay un entendido histórico y la mente histórica de las agencias dice que sí lo hacían los populares cuando cambiaban históricamente, sobre todo desde las administraciones de Carlos Romero Barceló, etcétera. Pero no era tan burdo como es, yo creo, de un tiempo a esta parte. Y yo voy a decir 30 años, quizás son 40. El problema no es que cambien. El problema, por un lado, es que la mente histórica y sobre todo en agencias tan técnicas como Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hacer eso y traer a personas que no conocen el entramado de esa agencia es un problema para el servicio. Y eso es precisamente lo que ha pasado aquí. Pero yo quiero empezar con el presidente ejecutivo diciendo algo que sí me parece importante en términos de quién era Doriel Pagán y cómo fue en esa agencia una persona que en efecto tenemos otras críticas contra la ingeniera Doriel Pagán, pero siempre dijimos que era una persona que venía de abajo de la autoridad, que sabía el trabajo que se realiza allí y que conocía el ecosistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Yo creo que el principal problema de Doriel Pagán en ese puesto fue que fue demasiado política y de hecho es parte de lo que creo que en este caso la convierte en mucho menos política de los que llegaron. En el caso de Doriel Pagán, cuando ya llegó, y este es el cuento corroborado que tengo, la historia corroborada que tengo, de cómo es que llega Luis González Delgado a ser presidente ejecutivo. Luis González Delgado era en la administración, cuando llega Doriel Pagán a la administración de Pedro Pierluisi, era el director de operaciones, el vicepresidente de operaciones. Pero allí, ni entre los PNP, era uno de los más laboriosos, digamos, reconocido por el trabajo increíble que hacía. Pero empezó a tener y a hacer dirían en mi barrio, el caldo gordo a Doriel Pagán. Y eso quiere decir que empezó un poco a ningunearla porque quería ser vicepresidente ejecutivo y parece que entendía que él era el que debía ser presidente ejecutivo. Porque en las agencias pasa eso. A saber con quién se hablaba del grupo de Pierluisi, que él entendía cuando gane Pierluisi, yo voy a ser el presidente ejecutivo. Y no fue así. Trajeron a Doriel Pagán de la misma autoridad, pero ella fue directora de la región norte. Así es que empezaron las decisiones y Doriel Pagán lo saca y lo llevó de vicepresidente de operaciones a la región este. Allí está, hasta que ahora gana Jennifer González y lo trae como vicepresidente, no, presidente ejecutivo de la autoridad. Pero
quizás la persona que tiene más, digamos, poder de infiltrarse en el Partido Nuevo Progresista desde un tiempo a esta parte, es la que hoy es vicepresidenta de administración. Y la vicepresidenta de administración tiene un pedigrí bien interesante. Para empezar, que todo el mundo me dice que en efecto era una persona que llegó con los populares y se vendió como popular en los años de Sila María Calderón, que empezó en la oficina de comunicaciones, Karin del Valle Gregory. Y Karin del Valle Gregory empezó en la oficina de comunicaciones y en un momento dado se viró a ser PNP y le dieron la dirección de su oficina. Y de hecho, la única vez que yo he hablado con esta persona fue por un interés en hablar con Doriel Pagán Crespo, y recuerdo que jamás me contestó. Y aquí quizás debo hacer a tomar nota de algo que es importante. Recuerden que esta agencia es la que Doriel Pagán tenía, y yo creo que este fue uno de sus pecados capitales. Contratistas de comunicaciones, que por eso incluso la tienen que investigar en la oficina de ética, porque se creyó alguien de que estaba utilizando su posición y el tiempo de ser presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos para hacer una gira de medios con relación a la presentación de un libro que ella tenía de coach. Y tenía contratistas. Y la contratista Leticia Jover era básicamente la que corría las comunicaciones de Doriel Pagán. Pero Karin del Valle era la directora de la oficina de comunicaciones. Pero como directora de la oficina de comunicaciones, todo el mundo me dice que era una buena manejadora de redes sociales. Y como manejadora de redes sociales, pues se dedicaba a estar todo el tiempo posteando lo que pasaba en la agencia. Y empezó la política partidista activa y se fue con el bando de Jennifer González. Karin del Valle es una persona bien importante y se hace pasar, y por lo menos hay 2 personas que me dicen que en efecto lo es, como una persona con mucho contacto con la fortaleza de Jennifer González. Una persona de confianza. Una de las personas con quien hablé me habla de que Karin del Valle es la persona de confianza, es la persona más importante del PNP para el PNP en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y lo que ha hecho Karin del Valle, a quien llamé y no me cogió el teléfono, es precisamente colocarse como esa persona que mueve las fichas en el departamento, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Cuando hablamos de mover fichas, hablamos de la persona que tiene acceso al poder y la persona que quería ser presidente ejecutivo era precisamente el que está también aquí en pantalla, con ella, el que dirigía la región este, porque allá lo mandó Doriel Pagán, pero cuando vino Jennifer González, es el presidente ejecutivo. Y de ser una empleada de una región de comunicaciones, convertirse en la directora de comunicaciones. Yo quiero que ustedes sepan que esta persona dirige hoy, es la vicepresidenta de administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Esta persona con estudios en comunicaciones es la persona que dirige el esfuerzo administrativo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, recursos humanos, finanzas, la división legal, todas las áreas administrativas de la Autoridad de Acueductos. Esta es la persona.
Pero como si fuera poco, Karin del Valle tuvo la capacidad de traer a otro que también ha sido desde lo más básico de una oficina de comunicaciones, que es el área de servicios en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, en una región que estudió comunicaciones y algo que tiene que ver con informática según su perfil en LinkedIn. Moisés Lugo es el vicepresidente ejecutivo de planificación estratégica en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. No es un ingeniero, no es un planificador, no. Es una persona que, a saber si tiene un bachillerato, porque me dicen que es problemático incluso leer lo que escribe. Y él es la persona que tiene a su cargo toda el área de planificación estratégica desde una vicepresidencia. Entonces, aquí en la foto, precisamente con la vicepresidenta de Administración y el presidente ejecutivo, Moisés Lugo, ¿cómo es que no quiere el gobierno de Jennifer González que se pueda decir que el problema de esta avería no es que había un problema general en el país con la infraestructura de energía, de Autoridad de Energía Eléctrica, porque vino el huracán y destruyó todo? Es que el huracán ha sido que la política partidista permite que personas que lo que saben hacer es tomarse una foto y ponerla en Facebook sean los vicepresidentes de esa corporación pública. De eso es lo que estamos hablando. Y por eso, cuando usted le pone el micrófono al presidente ejecutivo, no puede articular realmente nada, ni cuál es el proyecto, porque no sabe necesariamente lo que tiene que hacer. Porque la persona que tenían en la región metro, para que ustedes tengan una idea, en San Juan, en la región metropolitana, más allá de San Juan, estamos hablando que Roberto Martínez tenía mínimamente 25 años en la Autoridad de Energía de Acueductos y Alcantarillado. Y lo votaron hace un mes. ¿Saben por qué? No es porque era del bando de Jago. Todo lo contrario, no se sabía de qué partido político era. Si llega o si es, por el momento en que llegó, es popular. Partiendo de que así es que quieren identificar a la gente en el servicio público. Pero era un funcionario que era el jefe director de esa región, que los propios PNP lo dejaban precisamente por todo lo que sabía del área de la región metro. Porque no había un tubo que no supiera dónde está y cuáles son las fallas y cuál es la crisis posible y cuáles son los elementos que puedan definir lo que está pasando y que pueda causar una avería. Este era el que tenía toda la capacidad, pero lo votaron porque llegó la planadora del Partido Nuevo Progresista. Y a este es que deben estar llamando, no a los jubilados necesariamente, no, gobernadora. Cuando usted le dijo hoy a los periodistas, no, lo que pasa es que la memoria histórica de las agencias se pierde porque se jubilan. No, gobernadora, este muchacho nunca tuvo una plaza de carrera. Siempre fue de confianza. Y lo dejaban ahí los PNP, los populares, los PNP y los populares porque sabía. A este lo votaron porque no era suficientemente azul. Y votaron la experiencia. Y por eso usted tiene la crisis que tiene. Esto no es un... Si alguien quiere desmentirme, que me llamen y me digan que no es cierto. Que diga la gobernadora mañana en una conferencia de prensa que Roberto Martínez no lo votaron. Porque era de confianza. No fue que se jubiló. Gracias, Tito Mout, por tu aportación y Wilma Fontán. Gracias por eso. Pero todavía falta, porque nos falta Pesquera y los comités. Yo creo que es fundamental
y hay otro personaje que una de las personas con quien hablé me dice que es una persona que llega con buenas intenciones y aparentemente una persona preparada, pero parece que la política partidista lo va a matar en menos nada. Y es el vicepresidente de operaciones. Yo lo escuché en una entrevista con Rafael Lenín esta mañana y yo quiero que ustedes sepan que a mí me dio pena al lado de acá. Porque Lenín hizo lo que tenía que hacer con este funcionario. Este es el que se supone que diga quién es el contratista que supuestamente, según la versión de su presidente ejecutivo y de la gobernadora de Puerto Rico, fue el que provocó la avería. Bien bajito dijo que era que estaba tirando un asfalto. Pero miren cuál es el problema de esa teoría. El problema de esa teoría o versión, yo la voy a llamar versión. Esa es la versión oficial del lunes. La gobernadora dijo que lo que había pasado es que más de un contratista, no dijo uno, este dice uno, más de un contratista provocaron la rotura en el tubo de 54 pulgadas que se conecta con Sergio Cuevas. Y ese fue el problema. Y yo les dije a ustedes ayer que yo tenía un problema con la versión. Porque a mí me creó suspicacia cuando la gobernadora de Puerto Rico dijo que ella no iba a dar nombres, porque es que se iba a empezar un proceso legal. Y que todo eso podía incidir con el proceso legal. Y yo les dije que mi suspicacia era que esa posición de la gobernadora ayer puede ser precisamente que no haya ningún contratista que provocó ninguna avería y que esa haya sido la excusa para tratar de calmar, porque recuerden que este es el gobierno de la culpa es del otro, nunca es mía. La responsabilidad es del que estaba poniendo el asfalto, no de la autoridad de acueductos y alcantarillado que no sabe nada de lo que tiene que hacer con una infraestructura del servicio esencial de agua potable y de alcantarillados en Puerto Rico. Pues yo creo que no me equivoqué. Porque cuando yo escucho al vicepresidente de operaciones, yo escucho primero a un vicepresidente de operaciones nervioso. Rafael Lenín le hizo la pregunta mínimamente 12 veces. Le dijo que por qué no querían decirlo si ellos eran empleados del pueblo de Puerto Rico. Que ellos tienen que decir, en efecto, si esa persona provocó la avería, que digan el nombre para saber, en palabras de él, si era un amigo de la casa, si era un buen donante del Partido Nuevo Progresista, entre otras cosas. Y este joven se puso bien nervioso y trató de insistir en el libreto. Rafael Lenín le cortó la llamada porque nunca quiso contestar. Me dicen que es una persona que tiene educación, que es una persona que tiene experiencia, alguna experiencia, es abogado, es ingeniero. Pero el problema de esto es que nada de lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica lo están planificando personas con capacidad y experiencia en lo que tienen de frente. Y si tuvieron que llamar a Roberto Martínez para poder ver de qué manera resuelven esta crisis, y todavía hoy no está resuelta, ustedes se pueden imaginar si la versión oficial es que fueron contratistas los que provocaron la avería, lo que puede pasar si en efecto eso es mentira. Y yo creo que lo que pasa aquí hoy es precisamente que eso no es cierto. Que buscaron la primera excusa, porque este es el gobierno de las excusas y las justificaciones y de la culpa huérfana. Y ahora no saben cómo salir del tollo. Y para salir del tollo, se crea la gobernadora otro comité, tratando
de establecer, y esto es cortesía del Partido Popular porque fueron ellos los que lo colocaron, el comité número 12, para atender la crisis del agua. Y cuando la gobernadora anunció el comité número 12, dice que quien lo va a presidir, junto con otro montón de gente, porque esta es la gobernadora que más recursos tiene y siempre nombra a la misma gente, con otro montón de gente van a atender la crisis del agua, pero lo va a presidir Carlos Pesquera. Carlos Pesquera, el mismo que entró a la fuerza a la procuradora de las mujeres que dirigía en aquel momento y era procuradora en el 2002, Tati Fernó, María Dolores Fernó. El mismo que dirigió el proyecto del tren urbano como secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y como van a ver y dice Eliseo Colón Sayas, porque emitió un comentario y lo voy a traer para compartirlo con ustedes, el profesor Eliseo Colón, el tren que no llega a ninguna parte, el tren que gasta tanto y tanta energía eléctrica que cuando hay una avería está 3 meses, una avería provocada por Luma, está 3 meses sin correr a ninguna parte, nunca llega a ninguna parte, pero 3 meses sin poder utilizarse. Que ese proyecto del tren urbano, lo menos que tuvo fue acusaciones por corrupción con el contratista. Pero Carlos Pesquera fue el del superacueducto del norte, donde quien menos estuvo acusado fue un ex secretario de la gobernación de la administración de Pedro Rosselló González, como Ángel Morey, y el ex secretario del Partido Nuevo Progresista, Vázquez Botet. Y a este es el gurú que la gobernadora trae para manejar la crisis de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Pero es peor. A Carlos Pesquera, la gobernadora de Puerto Rico le va a dar un contrato de 10 meses, de 10 días. Dijo en la conferencia de prensa que lo único que iba a tener de contrato era un contrato por 10 días. Porque en 10 días ella pidió hoy que le hicieran un informe, ese grupo de trabajo que va a presidir Carlos Pesquera, que va a tener contrato. Porque no es justo que no le pague, dijo la gobernadora. Tiene que emitir ese informe desde el día de hoy, de cómo está la infraestructura, porque ahora el nuevo cuento es que la infraestructura está mal. La versión oficial de la crisis del agua, la primera, era el contratista que barató la tubería de 54 pulgadas. Pero ahora hay otra versión, que es que la infraestructura toda está mala. Y ella quiere que le hagan un assessment, como dijo en la conferencia, de cómo está, cuál es el estado de esa infraestructura, para empezar a dar más contratos y más contratos y más contratos. Cuando la gobernadora trae a Carlos Pesquera, yo quiero compartir con ustedes este escrito que me parece que es bien interesante, hablando de la forma y hablando de cómo la gobernadora de Puerto Rico trae a este personaje y desde dónde ella lo trae, porque se parece. Y este es el escrito. ¿Y por qué no resucitar a Pesquera para coordinar el suplido de agua? Total, nada dice solución como el ingeniero del tren urbano, que no va a ningún lado, pero sí chupa luz como si fuera un servidor de inteligencia artificial en Silicon Valley, la red de autopistas más averiada que nuestra fe en el gobierno y la cirugía estética fallida del casco de Río Piedra. Este es el ingeniero de todos esos proyectos. El hombre es una leyenda del desastre administrativo. Y claro, Pesquera no sería Pesquera
sin su gusto por el performance melodramático, irrumpiendo cual sheriff de Western barato en la Procuradora de la Mujer, o subiendo la lomita de los vientos como si estuviera filmando el tráiler de una época donde él siempre es el protagonista y nosotros los extras olvidados. Es que genial. ¿Y quién lo trae de vuelta? Pues Jennifer, cuya capacidad de decisión solo confirma una cosa, que la ineptitud no es accidente, es política pública. Porque si hay alguien que puede ver a Pesquera y pensar, este es el hombre, es alguien que claramente está jugando otro juego, uno donde perder es ganar puntos de primaria. Porque la manipulación del proyecto gobierno de Jennifer González no es definitivamente hacer política pública en beneficio del país. Porque ese melodrama que plantea el profesor Colón definitivamente es lo que le da puntos a su primaria y a su potencial primaria, en este caso, con Miguel Romero. Y ojo, verifiquen qué va a hacer Miguel Romero con esta crisis, porque estoy segura que ya le está sacando ventaja. Y no voy a entrar en un detalle porque creo que me lo debo reservar, pero verifiquen y vamos a estar pendientes, ponlo en la nevera. Si esta crisis del agua no le cuesta a Jennifer González, ya no la posición de candidata, precandidata a la elección del 28, la gobernación, porque el país empiece precisamente a establecer y a internalizar que no hay gobierno. Yo no sé qué le puede costar a Jennifer González la posición de la gobernación. Porque por menos que esto, definitivamente, Ricardo Rosselló Nevares está donde está. Y yo insisto que quien lo provocó fueron los mismos PNP del liderato que lo quería sacar porque sabía que esto se iba a poner peor. Aquí hay demasiados fogones prendidos a la vez. Pero solamente con el servicio esencial, agua y energía eléctrica, es suficiente. Y entre todas las cosas, el gasto público en la Autoridad de Energía Eléctrica ya sabemos que huele a corrupción en el caso del monopolio de New Fortress. Y con la anuencia de la Junta de Control Fiscal. En el asunto de la Autoridad de Acueductos, hay que ver hasta dónde va a llegar la contratación de Carlos Pesquera. Porque si antes tenía 8.5 millones en el 2024, cuando precisamente Bonitas Radio sacó información que lo colocó en ese momento de tirarle a la gobernadora y viceversa, porque así fue. En el 2024, en medio de la primaria, Carlos Pesquera no era del bando de Jennifer González. Carlos Pesquera era de Pierluisi. Y ustedes recordarán que pasó esto que vamos a ver en pantalla, que fue precisamente la posición que nosotros asumimos publicando lo que la gobernadora le había dicho en medio de una conferencia de prensa a Carlos Pesquera, que era un fotuto de Pedro Pierluisi. Y hoy lo recordó en la conferencia de prensa como si tal cosa. Ay, si yo contrato a todo el mundo para tratar de decir que no estaba pasando nada con los gerenciales que no son de su facción y que fueron despedidos y que renunciaron y que cambiaron a todos los recursos humanos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pues trajo que supuestamente después de esto que ella le dijo fotuto, no dijo porque no sé si lo recordaba, pero después de esta diferencia, porque él estaba con Pesquera, ya lo está contratando para que haga un bien para el pueblo de Puerto Rico. Gobernadora, por Dios. ¿Y cómo se supone que le creamos? ¿Y cómo van a contestar lo que está pasando verdaderamente en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado? Que es una realidad que allí quien manda es Karim del Valle, incluso al propio presidente ejecutivo, pero que hay un triunvirato en eso.
Y mire, gobernadora, si fueran PNP con la capacidad para hacer el trabajo, hay dos que no tienen la más mínima idea de cómo correr un negocio de vender agua. Imagínese servicio esencial, infraestructura de agua como es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y el otro como ingeniero tuvo sus problemitas. Pero estamos aquí. Y yo voy a cerrar con lo que siempre me dice quién es quién. Para usted llegar a ser tan agradecido o tan agraciado en el gobierno del Partido Nuevo Progresista, usted tiene que darle chavitos al partido. Y de un tiempo a esta parte, más allá de los contratistas, también se le exige a los que van a tener posiciones de mucho poder. Y aquí tenemos que atravesar aquel famoso audio que nosotros obtuvimos gracias a que Notipalma lo publicó cuando les dejaban publicar esas cosas a los periodistas. En medio de la debacle del gobierno de Ricardo Rosselló Nemares en marzo del 2019, Elías Fernando Sánchez Sifonte y aquel que era director de Pritco, Ricardo Gerandi, hicieron una reunión con empleados de confianza de las agencias públicas para decirles que el gobernador iba a correr en el 2020 y que había que buscar chavitos desde ya. Y que ellos tenían que buscar los chavitos entre los empleados y entre los contratistas. Y lo menos que dijo en aquel momento Elías Fernando Sánchez Sifonte es porque eso no baja del cielo. Eso hay que ganárselo. Pues fíjense cómo se comportan los donativos de dos de estos personajes. El presidente ejecutivo, por lo menos $2,000, $3,000, $4,000 más o menos. Luis Reinaldo González Delgado, al Partido Nuevo Progresista, no, más importante, Carmen Enit, del 30 de abril del 24 al 1 de julio, 20 de agosto del 24. Estamos claros, desde la primaria. Ahí están los chavitos para Jennifer González, del director, hoy presidente ejecutivo, Luis González Delgado. Pero Karim del Valle Gregory le da muchos chavitos siempre en el 2024. 30 de marzo, 16 de julio, 27 de febrero, 23 de agosto, 29 de diciembre del 23, 30 de abril del 24, 15 de abril del 23, a Jennifer González Colón. Y se supone que el pueblo crea que están ahí porque son buenos ingenieros, en el caso de ella, una buena administradora, porque lo menos que ha administrado es una agencia pública. No, administra su chequera, su casa, pero administradora de servicio público, no. Y es la vicepresidenta de administración, que tiene a su cargo finanzas, asuntos legales, entre otros. Ustedes me dicen, ¿cómo es que esta crisis no es producto de la mediocridad de los buenos PNP al servicio del partido en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado? Y anoche, una colega, a través de uno de los programas de investigación, entiendo que es Rayos X, planteaba que le pidió a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados una lista de sus empleados de confianza, porque la información que ella tiene es que hay 170 empleados de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 170. No 70, 74 como tiene el Departamento de Educación. 170. Y para cerrar, la persona que más conocía del área de emergencia en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eso es atender una emergencia. El manejo, precisamente lo que ha pasado aquí, que no da pie con bola esta administración. Una crisis de agua, el manejo de los oasis. María Encarnación, la votaron, la sacaron también. Ese es PNP, pero es pierluisista.
¿Cómo es? Ustedes me dirán. Nosotros nos vamos. Recuerden, esto es parte de lo que definitivamente tenemos que seguir haciendo. Esta historia está bastante completa. Ahí están los presuntos implicados. Nosotros vamos a seguir tratando de conseguir información. Vamos a ver qué hace Carlos Pesquera en 10 días. El contrato no está firmado. Tienen que hacer el contrato hoy, firmarlo mañana. Alguien que me diga si el contrato va a estar listo en el momento en que él vaya a presentar la factura. No tiene ni tiempo de que el contrato llegue a la oficina de la Contralora, porque son 15 días mínimo. Pero ellos lo hacen fast track porque aquí hay una emergencia. Vamos a ver. Nos fuimos, mañana es otro día, mañana nos vemos a las 11 en Esto es lo Último. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, también lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Y también lo pueden hacer sus donativos a través de ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio. Gracias por estar, que descansen, buen provecho, pásenla bien y nos vemos mañana a las 11 en otro programa de Bonita Radio. Hasta mañana. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con usted.